Ese momento en que la vida te entrega la vindicación en bandeja de plata, o en mi caso, un cheque de 800,000 pesos, lo cambia todo. No solo tu cuenta bancaria, sino la manera en que ves toda tu historia a través de nuevos ojos. Soy Melina Vega, y crecí como la hija olvidada en una familia donde mi hermana Solana brillaba como la indiscutible hija favorita. Esto no fue producto de mi imaginación ni algún complejo de víctima, era nuestra realidad, tejida en la tela de nuestra dinámica familiar desde mis primeros recuerdos. Solana recibía ropa nueva, yo usaba sus prendas heredadas, con las rodillas ya desgastadas y los colores desvanecidos por demasiados lavados. Para los cumpleaños, ella desenvolvía los videojuegos más recientes o ropa de moda mientras yo forzaba una sonrisa ante juguetes genéricos o regalos prácticos, como calcetines y cuadernos. Una Navidad cuando tenía 12 años, Solana recibió un iPhone completamente nuevo. ¿Mi regalo? Su teléfono de 3 años con pantalla agrietada que apenas mantenía la carga. Todavía funciona bien, había dicho papá con ese tono despectivo que hería más profundamente que cualquier cuchillo. Nuestros padres nunca se perdieron ni un solo partido de voleibol de Solana. Llegaban temprano, papá con su videocámara lista, mamá aferrando un cartel cubierto de brillantina con el nombre de Solana. Para mis competencias de debate, aparecían quizás en la mitad, generalmente llegando tarde o saliendo temprano. Incluso cuando llegué a las finales estatales, un logro que requirió cientos de horas de preparación, se quedaron justo lo suficiente para decir que habían estado allí. Estamos orgullosos de ti, diría mamá después, con sus ojos ya desviándose hacia otro lado, hacia cosas relacionadas con Solana que claramente importaban más. Cuando Solana quiso lecciones de piano, contrataron al mejor maestro de la ciudad y compraron un hermoso piano vertical que dominaba nuestra sala. Cuando descubrí mi pasión por el arte y supliqué por clases, la respuesta llegó sin titubeos. Es demasiado caro, Melina. Puedes practicar dibujo en casa. Su explicación para estas disparidades siempre era la misma, Solana necesitaba más. Más apoyo, más recursos, más atención. Mientras tanto, yo era la independiente, su código para aquella de quien no necesitamos preocuparnos. La graduación de preparatoria cristalizó todo. La celebración de Solana fue una extravaganza, nuestra casa desbordando de parientes, amigos, vecinos, e incluso algunos asociados de negocios de mis padres que apenas la conocían. ¿Para mi graduación? Una cena tranquila en casa, solo nosotros 4, con un pastel que mamá claramente había comprado de último momento en el supermercado. Solana recibió un auto nuevo para la universidad. Yo recibí un pase de autobús. Solana necesita transporte confiable, explicó papá, sin mirarme a los ojos. El campus es enorme y tiene mucho terreno que cubrir. Asistimos a la misma universidad. Aparentemente, mis piernas funcionaban perfectamente bien. Dejé de esperar algo de mis padres hace años. La desilusión se había vuelto demasiado predecible, demasiado dolorosa. Me mudé tan pronto como pude después de la universidad, encontrando un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. No era mucho, un estudio con aire acondicionado temperamental y vecinos que peleaban ruidosamente a las 2 de la mañana, pero era mío. Lo pagaba con mi trabajo de oficina de nivel inicial, el que había conseguido después de graduarme con un título que financié a través de préstamos y trabajo de medio tiempo. Mientras tanto, Solana vivía en un bonito apartamento en el centro que nuestros padres subsidiaban mientras ella encontraba su pasión, rebotando entre ideas profesionales como una canica. Arquitectura un mes, planificación de eventos al siguiente, luego tal vez diseño de interiores o administración de restaurantes. La vida se asentó en un ritmo familiar. Visitaba a mis padres para las obligatorias cenas mensuales, soportando largas discusiones sobre los últimos proyectos de Solana mientras respondía a alguna pregunta superficial ocasional sobre mi vida. ¿Cómo va el trabajo?, preguntarían, ya formando su respuesta a lo que sea que pudiera decir. Respondía brevemente, contaba los minutos hasta poder irme, luego conducía de regreso a mi apartamento e intentaba no sentir la amargura que se pegaba a mí como una segunda piel. Ese patrón continuó hasta un domingo por la noche que lo cambió todo. Llegué a la casa de mis padres exactamente a las 6 de la tarde, soy puntual hasta la exageración. Solana ya estaba sentada en la mesa del comedor, desplazándose por su teléfono, apenas levantando la mirada cuando entré. «Hola, hermana», murmuró, su atención todavía fija en lo que fuera más interesante en su pantalla. Mamá se afanaba sirviendo asado, el favorito de Solana, naturalmente.
Papá sirvió vino para todos excepto para mí. Olvidó, y tuve que pedir una copa. La conversación fluyó como siempre, Solana hablando sobre la startup que estaba considerando unirse, mamá y papá pendientes de cada palabra, nadie preguntando sobre mi reciente ascenso. Pero entonces, a mitad del postre, el rostro de mamá se iluminó con una emoción que raramente veía dirigida hacia mí. Niñas, tengo maravillosas noticias, anunció, prácticamente vibrando de anticipación. Su padre y yo tenemos regalos para ambas hoy. Solana se animó inmediatamente. Sentí el familiar retorcijón en mi estómago, aquel que aparecía cada vez que había regalos involucrados. Cualquier cosa que Solana estuviera recibiendo sería increíble, y lo mío sería, bueno, una idea de último momento. Mamá desapareció en el estudio y regresó con 2 grandes sobres manila. Le entregó uno a Solana con gran pompa, luego me pasó el otro casi como una obligación. Solana abrió el suyo ansiosamente, yo abrí el mío lentamente, ya preparando mi cara agradecida para cualquier desilusión que me esperara adentro. Ambas sacamos documentos oficiales al mismo tiempo. Estas son escrituras de propiedad, explicó mamá, radiante. La herencia de su abuelo. Para ti, Solana, es esa hermosa propiedad en Greenfield. Como alguien con un futuro tan prometedor, sabemos que le darás un uso maravilloso. Todos se volvieron hacia mí entonces, y la sonrisa de mamá se apagó ligeramente. Y Melina, te estamos dando la cabaña del abuelo. ¿No es agradable? Siempre has sido tan independiente. Miré fijamente los papeles en mi mano. La cabaña, a la que se refería era apenas más que una choza, una estructura deteriorada sin electricidad, agua corriente, ni siquiera un camino de acceso adecuado. El abuelo la había usado ocasionalmente para cazar, pero había estado abandonada durante años. Ni siquiera era habitable. La sensación familiar me invadió, esa mezcla de dolor, enojo y resignación que había sido mi compañera constante durante la infancia. Pero esta vez, algo diferente sucedió. Algo dentro de mí se quebró. ¿Hablan en serio?, dije, mi voz sorprendentemente firme. Le están dando a Solana una casa completamente renovada de 3 habitaciones con jardín, ¿y yo recibo una choza podrida en medio de la nada? Los ojos de mamá se abrieron con sorpresa. Raramente protestaba ya. ¿Cuál era el punto? Vamos, Melina, dijo, usando su voz conciliadora. Estás siendo dramática. Es un encantador lugarcito con potencial. 3 acres de tierra. Con algo de esfuerzo, podrías convertirlo en un adorable refugio. ¿Algo de esfuerzo? Me reí, y sonó áspero incluso para mis oídos. Mamá, no hay electricidad, ni agua, ni internet. El techo probablemente tiene agujeros. El lugar se está cayendo a pedazos y costaría una fortuna hacerlo habitable, lo cual sabes que no tengo. Deberías estar agradecida, intervino Solana, ya navegando por listados de propiedades en su teléfono para ver cuánto valía su nueva casa. La mayoría de las personas no reciben propiedades como regalo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Agradecida, me levanté tan rápido que mi silla se volcó hacia atrás. He pasado toda mi vida estando agradecida por tus obras, Solana. Por una vez, solo una vez, pensé que tal vez nos tratarían por igual. Pero estaba equivocada. Agarré los documentos de la propiedad y los metí en mi bolso. Esto no es un regalo, dije, mi voz temblando ahora. Es una carga. Están dejándome la propiedad sin valor del abuelo para no tener que pagar impuestos por ella. Mamá jadeó. Eso no es cierto. Pero podía ver en sus ojos que era exactamente lo que habían hecho. Estoy harta, dije simplemente. Estoy harta de pretender que esto es normal. Salí, ignorando sus llamadas detrás de mí. Mientras conducía a casa, con lágrimas corriendo por mi rostro, recordé cómo el abuelo solía decir que iba a esa cabaña cuando necesitaba escapar de todos. Por primera vez, entendí exactamente cómo se sentía. Pasé los siguientes días tratando de olvidarme de la cabaña. Fui al trabajo, volví a casa, vi Netflix y fingí que todo el desastre de la cena no había sucedido. Mamá llamó 2 veces, pero dejé que entrara al buzón de voz. Sus mensajes eran predecibles, pensaba que estaba exagerando, que debería ser más agradecida, que debería devolverle la llamada. En lugar de eso, finalmente decidí mirar los documentos de la propiedad.
Ahí fue cuando vi la evaluación del impuesto predial. Tienes que estar bromeando, murmuré, mirando fijamente el número. Para un pedazo de tierra supuestamente sin valor, los impuestos anuales eran sorprendentemente altos, casi 3,000 pesos al año. Eso era una parte significativa de mi presupuesto cuidadosamente equilibrado. Llamé a la oficina del tasador del condado a la mañana siguiente. Sí, eso es correcto, confirmó el empleado con voz aburrida. Son 3 acres con acceso a la carretera. La ubicación se está volviendo más deseable. Colgué sintiéndome enferma. Este regalo iba a drenar mis ahorros a menos que hiciera algo rápido. La solución parecía obvia, necesitaba venderla. Esa noche, tomé algunas fotos antiguas de la cabaña de un álbum familiar, fotografié los documentos de la propiedad y creé un anuncio en línea. La describí honestamente como una cabaña para remodelar en 3 acres, se vende tal cual, y la puse a precio de 15,000 pesos, esperando que alguien pudiera quererla solo por el terreno. Luego esperé. Durante 2 meses, no pasó nada. Ni una sola consulta. Estaba volviéndome lo suficientemente desesperada como para considerar bajar el precio cuando, de repente, todo cambió. Un martes por la mañana, desperté y encontré 3 mensajes de personas interesadas en la propiedad. Para la hora del almuerzo, había 5 más. Al final del día, alguien me había ofrecido 20,000 pesos sin siquiera verla. Casi grité de emoción. Esto era 5,000 pesos más de lo que había pedido. Estaba a punto de devolver la llamada y aceptar cuando llegó otra oferta por 25,000 pesos. Algo extraño estaba sucediendo. Al día siguiente, las ofertas continuaron subiendo, 30,000 pesos. 35,000 pesos. La gente llamaba sin parar, cada uno superando al anterior. Estaba completamente desconcertada. El viernes, recibí una llamada que me dejó sin palabras. Señorita Vega. Soy Diego Reyes de Gringer Eisen Development Group. Nos gustaría ofrecerle 50,000 pesos por su propiedad. Casi dejé caer mi teléfono. $50,000 por una cabaña en ruinas. Acepté una reunión para la semana siguiente, pero mi mente estaba acelerada. Algo grande estaba sucediendo, y no tenía idea de qué era. Esa noche, pasé horas buscando en línea información sobre mi propiedad y el área circundante. La mayoría de las búsquedas no llevaban a ninguna parte, pero eventualmente encontré un pequeño aviso en el sitio web de la Comisión de Planificación del Condado sobre un propuesto desarrollo residencial ecológico en las cercanías de mi terreno. Esa información no era suficiente. Necesitaba a alguien que conociera el mercado inmobiliario. Llamé a mi amiga Rocío a primera hora del sábado. Habíamos sido amigas desde la universidad, y ella había estado trabajando como agente inmobiliaria durante años. Rocío, necesito tu ayuda. ¿Sabes algo sobre planes de desarrollo cerca de la vieja cabaña de mi abuelo? Hubo una pausa en la línea. ¿Dónde está exactamente esta cabaña? Le di la dirección. Dios mío, Melina, susurró. ¿Estás sentada? Toda esa área está a punto de explotar. Eden Valley Developments está planeando una enorme ecoaldea para ejecutivos tecnológicos adinerados y celebridades, energía solar, restaurantes de la granja a la mesa, casas de lujo con mínimo impacto ambiental. Han estado comprando silenciosamente toda la tierra que pueden conseguir. ¿Pero por qué no escuché sobre esto antes?, pregunté. Lo han mantenido súper callado para evitar la especulación de precios. Solo lo sé porque mi jefe está manejando algunas de las transacciones. Bajó la voz. No vendas por 50,000 pesos, eso es seguro. Si Gringer Eisen Development te está llamando, probablemente estén trabajando para Eden Valley, solo son intermediarios tratando de conseguir tu terreno barato y revenderlo. ¿Cuánto debería pedir? Rocío se rió. ¿Honestamente? Al menos 20 veces lo que te ofrecieron. Tus 3 acres probablemente valen cerca de $1 millón en esta situación. Casi me ahogué. ¿$1 millón por la cabaña de casa del abuelo? Después de colgar, me senté en mi sofá en estado de shock, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. La propiedad sin valor que mis padres me habían dejado para evitar pagar impuestos podría valer una fortuna. La ironía no pasó desapercibida para mí. Cuando llegó el lunes, le devolví la llamada a Diego Reyes.
Señor Reyes, he estado considerando su oferta, dije, tratando de mantener mi voz firme. Estoy dispuesta a vender, pero no por 50,000 pesos. ¿Qué precio tenía en mente?, preguntó con suavidad. 1,000,000 de pesos. Hubo un largo silencio en la línea. Cuando finalmente habló, su voz había perdido su suavidad. Señorita Vega, esa es una cifra irrazonable. Quizás ha malinterpretado la naturaleza de la propiedad. Entiendo perfectamente. 3 acres en la ubicación exacta donde Eden Valley Development se está planeando su nueva ecoaldea. Otro silencio. Veo que ha hecho su tarea. La he hecho. Y sé que mi terreno es necesario para que el proyecto avance. 1,000,000 de pesos sigue estando fuera de discusión, dijo firmemente. Pero puedo ver que necesitamos reconsiderar nuestra oferta. ¿Estaría dispuesta a reunirse para discutir esto más a fondo? Acepté una reunión para el día siguiente en su oficina. La negociación fue intensa. Llevé a Rocío conmigo como asesora, y Diego trajo a los compradores reales de Eden Valley. Comenzaron en 100,000 pesos, contraofrecí con 950,000 pesos. Subieron a 300,000 pesos, bajé a 900,000 pesos. Al final de 3 horas, todos estábamos agotados. La oferta final sobre la mesa era de 800,000 pesos. Tómalo, susurró Rocío. Es un trato fantástico. Miré al otro lado de la mesa al equipo de profesionales en sus caros trajes, todos esperando mi respuesta. Estas personas probablemente nunca habían sido consideradas insuficientes. Nunca habían tenido que conformarse con sobras o artículos de segunda mano. Aceptaré 800,000 pesos, dije finalmente. Pero quiero que el trato se cierre en 2 semanas. Estuvieron de acuerdo, y todos nos dimos la mano. 2 semanas después, me senté en la oficina de la compañía de títulos, observando cómo se firmaban los documentos finales. El representante me entregó un cheque y, así de simple, era rica. El regalo no deseado se había convertido en mi boleto a la libertad. Lo primero que hice después de depositar el cheque fue pagar mis préstamos estudiantiles. 97,000 pesos desaparecieron en un instante. Lo siguiente fue buscar apartamento. Encontré un hermoso condominio de 2 habitaciones en una buena parte de la ciudad. El condominio costó 320,000 pesos, lo que todavía me dejaba con casi 380,000 pesos. Era más dinero del que jamás había imaginado tener. Sabía que necesitaba ayuda para manejarlo adecuadamente. Mi título universitario era en comunicaciones, no en finanzas. Después de investigar varios asesores financieros, me reuní con una mujer llamada Irene que se especializaba en gestión de riqueza repentina. Irene me ayudó a establecer una cartera de inversiones diversificada, poniendo la mayor parte del dinero en una mezcla de fondos indexados, bonos y algunas acciones cuidadosamente seleccionadas. También reservamos algo para inversiones ángel en startups que ella pensaba que tenían potencial. A pesar de tener suficiente dinero para renunciar a mi trabajo, decidí seguir trabajando. Me agradaban mis colegas, y la rutina daba estructura a mi día. Pero saber que tenía seguridad financiera cambió cómo me sentía acerca de todo. La constante ansiedad de bajo grado con la que había vivido durante años sobre pagar facturas, manejar emergencias, ahorrar lo suficiente, se había ido. Comencé poco a poco con los cambios en mi estilo de vida. Compré muebles nuevos para mi condominio. Cambié mi auto de 10 años por un sedán de gama media confiable. Comencé a comprar alimentos sin revisar los precios en todo. Luego reservé el viaje con el que había soñado desde que era adolescente, 3 semanas explorando Europa. Siempre había querido ver París, Roma y Barcelona, pero parecía una fantasía imposible. Ahora estaba seleccionando hoteles y planificando itinerarios. La noche antes de mi viaje, publiqué algunas fotos de mi maleta empacada y mi nuevo pasaporte en Instagram con la leyenda, "El sueño se hace realidad". Europa, allá voy. No pensé mucho en ello hasta que estaba sentada en un café cerca de la Torre Eiffel una semana después, desplazándome por los me gusta y comentarios. La mayoría eran simples buenos deseos de amigos y compañeros de trabajo, pero un comentario de mi prima Liliana llamó mi atención: "También me encanta tu nuevo lugar. ¿Cuándo te mudaste?". Me quedé helada, dándome cuenta de que había publicado algunas fotos de mi nuevo condominio antes del viaje. No le había dicho explícitamente a mi familia extendida sobre la mudanza.
Liliana y yo no éramos particularmente cercanas, pero ella y Solana hablaban regularmente. Alejé la preocupación y continué disfrutando de mi viaje. Cuando regresé a casa, había 3 llamadas perdidas de mi madre y un mensaje de texto: por favor llámanos cuando regreses. Nos encantaría tenerte para cenar el domingo. No había hablado con mis padres desde que me fui hace 6 meses. Una parte de mí quería ignorar el mensaje, pero la curiosidad ganó. ¿Qué querían ahora? Hola, mamá, dije cuando contestó mi llamada. Melina. Su voz era excesivamente alegre. ¿Has vuelto? Te hemos extrañado. ¿Puedes venir a cenar este domingo? A tu padre y a mí nos encantaría verte, y Solana también estará allí. Dudé, luego acepté. Llegó el domingo, y conduje a la casa de mis padres con una sensación de déjà vu. Mamá me recibió con un abrazo entusiasta, como si nuestra última interacción no hubiera terminado conmigo saliendo furiosa. La cena fue sorprendentemente agradable al principio. Mamá había hecho mi lasaña favorita en lugar de los platos preferidos de Solana. Hicieron preguntas sobre Europa y parecían genuinamente interesados en mis respuestas. No fue hasta el postre que el verdadero propósito de la invitación quedó claro. Vimos fotos de tu nuevo apartamento en el feed de Liliana, dijo mamá casualmente. Se ve hermoso. Muy espacioso. Gracias, respondí con cautela. Estoy feliz con él. Liliana mencionó que está en el Westbrook, dijo papá. Es un bonito edificio. Caro. Asentí, tomando un bocado de pay de manzana. También dijo que lo compraste directamente, continuó mamá. Sin hipoteca. Y ahí estaba. Dejé mi tenedor. Le dije a Liliana que tenía una hipoteca, dije cuidadosamente. Debe haber malentendido. Solana resopló. Vamos, Melina. Sabemos que no podrías costear un lugar así con tu salario. No somos estúpidos. Tomé un sorbo de agua, ganando tiempo para pensar. He estado haciendo buenas inversiones, dije finalmente. Y trabajo duro. Las cosas me están yendo bien. ¿Qué tipo de inversiones?, presionó papá. Mercado de valores, bienes raíces, varias cosas, dije vagamente. Solana puso los ojos en blanco. Deja de mentir. Sabemos que vendiste la cabaña del abuelo. El desarrollo de la ecoaldea está por todas partes en las noticias locales. Están haciendo un gran alboroto sobre cómo adquirieron todas las parcelas de tierra necesarias. Tu pequeña choza fue mencionada específicamente porque era uno de los últimos terrenos por conseguir. Mamá se inclinó hacia adelante, toda pretensión de interés casual desaparecida. Melina, ¿por cuánto la vendiste? Consideré mentir, pero ¿cuál era el punto? Lo descubrirían eventualmente. 800,000 pesos. La habitación quedó en silencio. El rostro de mamá palideció. La mandíbula de papá literalmente cayó. Los ojos de Solana se abrieron con asombro. Solana se recuperó primero, su sorpresa rápidamente convirtiéndose en enojo. ¿Así que has estado sentada sobre casi $1 millón y no nos dijiste nada? ¿Mientras luchamos para pagar mi boda? ¿Mientras mamá y papá están preocupados por la jubilación? ¿Están luchando? Me reí sin humor. Mamá y papá pagaron toda tu educación. Te compraron un auto. Pagaron tu renta durante años. Recibiste la casa real del abuelo, que vale al menos $500,000 por sí sola. Eso es diferente, espetó Solana. ¿Cómo es diferente? Porque somos familia, gritó. La familia comparte las cosas. La familia no esconde dinero y finge ser pobre mientras toma vacaciones caras. Me levanté, de repente cansada de toda la conversación. Debería irme. Gracias por la cena. Mamá agarró mi brazo. Espera, Melina. No peleemos. Solo, pensamos que tal vez querrías compartir algo de tu buena fortuna con la familia. Después de todo, si no te hubiéramos dado la cabaña. Si no me hubieran dado la cabaña, interrumpí, la habrían vendido ustedes mismos y se habrían quedado con todo el dinero. Me la dieron porque pensaron que no valía nada y querían pasarme la carga de impuestos. Y no les daré mi dinero.
salí por segunda vez en 6 meses, ignorando sus llamadas detrás de mí. Mientras conducía a casa hacia mi nuevo condominio, me preguntaba si alguna vez tendría una relación normal con mi familia de nuevo. 2 semanas después de la desastrosa cena, recibí una carta del abogado de mis padres. Llamé a mi asesora de inversiones Irene, quien me recomendó un buen abogado. Al día siguiente estaba sentada en la oficina de Gael García, mostrándole toda mi documentación. Esto es sencillo, dijo después de revisar todo. La propiedad fue legalmente transferida a ti. Tienes la escritura. La venta se ejecutó correctamente. Su reclamo no tiene fundamento. ¿Realmente me demandarán? Gael se reclinó en su silla. Podrían, pero perderían. Mi conjetura es que están fanfarroneando. Respondamos y veamos. Programamos una reunión en su oficina. Mis padres llegaron con su abogado, un hombre de aspecto astuto llamado Carlos Torres. Traje a Gael y me senté en silencio mientras los abogados hablaban. Mis clientes están preparados para negociar de buena fe, comenzó Carlos. ¿Creen que una participación del 30% de las ganancias sería razonable dadas las circunstancias? La respuesta de Gael fue educada pero firme. La señorita Vega era legalmente propietaria de la propiedad. La escritura fue correctamente transferida a su nombre hace más de un año. Tenía plenos derechos para venderla en cualquier momento. La transferencia se realizó bajo falsos pretextos, respondió Carlos. Mis clientes no tenían conocimiento de los planes de desarrollo. Tampoco la señorita Vega cuando recibió la propiedad, señaló Gael. Descubrió la información a través de su propia diligencia después de heredar lo que todos, incluidos sus clientes, creían que era una cabaña esencialmente sin valor. El intercambio continuó por casi una hora. Eventualmente, mi madre interrumpió. Esto es ridículo, dijo, su voz temblando. Solana se casa en 3 meses. Estamos luchando con los costos de la boda. ¿No puedes ayudarnos? Incluso un 10% haría una gran diferencia. Casi sentí lástima por ella. Casi. No, dije. No les daré ningún porcentaje. Pueden demandarme si quieren, pero Gael ya ha explicado cómo resultará eso. El rostro de mi padre enrojeció. Esto no se trata del dinero. Se trata de respeto. Te criamos, pusimos un techo sobre tu cabeza, comida en la mesa. Y se aseguraron de que supiera que era la segunda mejor cada día de mi vida, completé por él. He estado por mi cuenta desde los 18 años. Me pagué la universidad. Construí mi carrera. Y ahora estoy tomando mis propias decisiones sobre mi dinero. La reunión terminó poco después de eso. Mis padres y su abogado se fueron sin una resolución, pero Gael me aseguró que no tenían base legal para apoyarse. Si no presentaban una demanda en unos meses, probablemente nunca lo harían. Tenía razón. No se materializó ninguna demanda. En cambio, sucedió algo peor, la máquina de chismes familiares se puso en marcha. Mi teléfono comenzó a explotar con mensajes de parientes que apenas conocía. Primos segundos, tías abuelas, parientes lejanos que no había visto desde la infancia, de repente todos querían reconectar. Melina, cariño, ha pasado tanto tiempo. Hola, prima, ¿te acuerdas de mí? ¿Tengo esta increíble oportunidad de negocio? Odio tener que preguntar, pero mi hijo necesita una cirugía y nuestro seguro no la cubrirá. Las historias eran interminables, cada una más desesperada que la anterior. Algunas probablemente eran ciertas, pero la mayoría se sentían como intentos transparentes de aprovecharse de mi riqueza inesperada. Siguiendo el consejo de Gael, bloqueé a los más persistentes y dejé de contestar números desconocidos. Cambié mi dirección de correo electrónico y ajusté la configuración de privacidad de mis redes sociales. Era extraño tener que protegerme de mi propia familia, pero era necesario. Solo unos pocos parientes permanecieron en mi vida, aquellos que habían mantenido contacto incluso cuando pensaban que no tenía nada. Mi prima Elisa, quien siempre me había tratado como una hermana. Mi tío Alejandro, quien me enviaba tarjetas de cumpleaños cada año sin falta. Las personas que me valoraban antes de que tuviera dinero. 6 meses después de vender la cabaña, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Todavía trabajaba en la misma empresa,
aunque había asumido proyectos que realmente disfrutaba en lugar de solo aquellos que pagaban más. Viajaba cuando quería. Construí una vida cómoda que finalmente era mía. Una tarde mientras ordenaba el correo, encontré un folleto de una organización benéfica para la educación infantil. Lo puse a un lado en lugar de tirarlo. Esa noche, busqué la organización en línea. Tenían una excelente calificación, con la mayoría de sus fondos yendo directamente a programas en lugar de costos administrativos. Proporcionaban becas para niños desfavorecidos, especialmente aquellos que eran pasados por alto por los programas tradicionales basados en méritos. Hice una donación al día siguiente, anónima, pero sustancial. Se sintió bien. También que investigué más organizaciones benéficas, organizaciones que apoyan a estudiantes universitarios de primera generación, recursos de salud mental para jóvenes adultos, programas que ayudan a las personas a escapar de situaciones familiares tóxicas. Durante el siguiente año, doné a docenas de causas, siempre de forma anónima. Irene me ayudó a establecer un plan de donaciones caritativas adecuado que sería sostenible y eficiente en términos fiscales. Estas no eran solo donaciones, eran inversiones en personas que me recordaban a mí misma. Nunca me reconcilié con mis padres o Solana. A veces recibía actualizaciones sobre ellos a través de los rumores familiares. Solana tuvo su lujosa boda. Mis padres todavía luchaban financieramente, pero se las arreglaron para darle un regalo generoso de todos modos. Algunas cosas nunca cambiaban, y eso estaba bien. Había encontrado mi propio camino. De una manera extraña, tenía que agradecerles. Si no me hubieran dado esa cabaña, sin valor, si me hubieran tratado con igualdad aunque fuera una vez en mi vida, nada de esto habría sucedido. A veces las cosas que pensamos que son cargas resultan ser nuestras mayores bendiciones. Y a veces la familia que creamos para nosotros mismos, a través de la amistad, a través de valores compartidos, a través del cuidado genuino, se vuelve más significativa que aquella en la que nacemos. Si mi historia resuena contigo, por favor dale un pulgar arriba para que otros también puedan encontrarla. Y no olvides suscribirte para más historias sobre los giros inesperados de la vida y la libertad que llega cuando finalmente te defiendes a ti mismo. Porque a veces, los regalos que nunca quisimos nos llevan exactamente a donde necesitamos estar.